Bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy vamos a estudiar los diferentes movimientos literarios que han existido en la historia de la literatura. Vamos a ver cuáles son sus principales características y algunas obras que destacaron en cada uno de estos movimientos. Vamos a comenzar por la definición de lo que es un movimiento literario. Los movimientos literarios son las distintas tendencias históricas y estéticas que conforman la historia de la literatura. Es decir, cuando hablamos de movimientos literarios, nos referimos a las distintas vertientes literarias que a lo largo de la evolución histórica de este género artístico han surgido en distintas regiones del mundo. Hay una clasificación bastante macro de los movimientos literarios en movimientos clasicistas y en movimientos vanguardistas. Y hay una segunda clasificación un poco más grande que lo divide en clasicismo, medieval, renacimiento, barroquismo, neoclasicismo, vanguardismo, romanticismo, realismo, surrealismo, modernismo, posmodernismo y realismo mágico. Vamos a comenzar por la clasificación macro. Los movimientos clasicistas son todos aquellos que propusieron la recuperación de los valores tradicionales considerados perdidos en el tiempo. No debe esto confundirse, no obstante, con el clasicismo como movimiento artístico destacado sobre todo en la pintura, que tiene otras características. Mientras que los movimientos vanguardistas fueron aquellos que propusieron una ruptura expresa y voluntaria con los cánones literarios que eran aceptados en su momento, o sea, que aspiraron a hacer grandes revoluciones dentro de la literatura. Ahora, hay otra clasificación de los movimientos literarios que se divide de la manera en que ustedes lo ven en el diagrama en pantalla, en clasicismo, medieval, renacimiento, barroquismo, neoclasicismo, vanguardismo, romanticismo, realismo, surrealismo, modernismo, posmodernismo y realismo mágico. Entonces, vamos a comenzar con las características del clasicismo. El clasicismo estuvo comprendido entre el siglo V a.C. al siglo VI después de Cristo. Se expresó en todos los dominios del arte, desde la arquitectura hasta la música, la pintura y la literatura. Sus obras más representativas fueron la Ilíada y la Odisea de Homero, la Eneida de Virgilio y Edipo, rey de Sócrates. Después continuó el periodo medieval, que abarcó del siglo V al siglo XV. Se produjo en Europa en los principales reinos. En sus obras predominaron temas propios de la época, pero sobre todo temas vinculados con la religión. Sus obras más representativas fueron el Cantar de los Nibelungos, la Canción de Roldán y el Mio Cid. También el Libro de Buen Amor del Arcipreste de Hita. Luego vino el periodo del Renacimiento, que estuvo comprendido entre el siglo XV y el siglo XVI. Aquí hubo una gran exaltación de la individualidad e hicieron que aparecieran grandes genios en el arte como Dante, Petrarca y Boccaccio. Las obras más representativas del Renacimiento fueron la Divina Comedia de Dante y el Decameron de Boccaccio. Luego vino el barroquismo, que tuvo lugar en el siglo XVII. Fue una extensión del Renacimiento que tuvo particular auge en España. Continuó la línea natural del clasicismo, aunque usó formas literarias más complejas. Hubo dos escuelas importantes dentro del barroquismo, el culteranismo y el conceptismo. El culteranismo surgió con Luis de Góngora, mientras que el conceptismo surgió con Francisco de Quevedo y Villegas. Las obras más representativas del barroquismo fueron El Buscón de Quevedo y Galatea de Góngora y Gargantúa. Luego vino el periodo del neoclasicismo, que tuvo lugar en el siglo XVIII. Representó una vuelta atrás de los valores clásicos grecolatinos como reacción a los excesos del barroquismo. Esta escuela buscó imitar la serenidad, el equilibrio y la mesura del clasicismo. Surgió en Francia. Sus obras más representativas fueron Andrómaca de Racine, Tartufo de Molière y El Cid de las Niñas de Alejandro Fernández de Moratín. Si quieres ahondar específicamente en El Cid de las Niñas, yo tengo un tutorial en mi canal donde analizo los personajes, el argumento y hago un breve resumen de la obra. Por si te interesa, lo puedes ir a revisar.
Después vino el posmodernismo, que ocurrió a finales del siglo XX. Se caracterizó porque los escritores experimentaron con juegos lingüísticos y formas no tradicionales. Las obras más representativas fueron Lo demás es silencio, de Augusto Monterroso, Rayuela, de Julio Cortázar, y En el nombre de la rosa, de Humberto Eco. Luego vino el romanticismo, que nació durante el siglo XVII y tuvo su final en el siglo XIX. Valoró sobre todo la sensibilidad y la visión del autor. El romanticismo surgió como una reacción a la frialdad del neoclasicismo. Reivindicó la imaginación, los valores estéticos, religiosos y nacionales. Se alejó del mundo racional y cosmopolita del realismo. Prefirió los imaginarios nacionales, como las leyendas, los mitos y los relatos, que cuentan la interioridad de los personajes. Un buen ejemplo del romanticismo son las desventuras del joven Werther de Goethe. Luego vino el realismo. Surgió en la segunda mitad del siglo XIX, influenciado por los ideales filosóficos de la Ilustración francesa. Se opuso al romanticismo como tendencia. Pretendía retratar fielmente la realidad. Centró su atención en la narrativa, especialmente en la novela. Empleó un juego preciso y meticuloso. Usaba un lenguaje objetivo, desinteresado del mundo de las emociones de sus personajes. Buenos ejemplos del realismo son la novela Madame Bovary y Rojo y Negro de Stendhal. En mi canal de YouTube tengo un análisis sobre la obra Rojo y Negro de Stendhal, por si quieres ahondar particularmente en esta gran novela, que por cierto te recomiendo. El siguiente movimiento literario de gran importancia fue el surrealismo. El surrealismo agrupó poetas y dramaturgos más que narradores, es decir, en el surrealismo sobre todo vimos un auge en la poesía y en el teatro, no tanto en la novela. Los escritores surrealistas buscaban reproducir en la obra el estado sin sentido del sueño, sus conexiones misteriosas y su creatividad. Valoraban, aunque no lo crean, la locura, el delirio y la ruptura de todas las formas. Practicaban las técnicas del cadáver exquisito y de la escritura automática. Combinaron la poesía con la pintura. Luego vino el modernismo. El modernismo fue un movimiento literario sumamente importante en el siglo XIX, nació en América Latina. Y, aunque nació en América Latina, tuvo fuerte influencia en España. Por esa razón fue conocido como la Vuelta de las Carabelas. Su forma de escribir era preciosista, clasicista y barroca. Esto quiere decir que el modernismo se caracterizaba por un lenguaje muy exquisito. Los modernistas aspiraron a hacer toda una renovación del lenguaje literario, introduciendo la belleza en sus formas y temáticas. El modernismo está compuesto por tres grandes tendencias: el parnasianismo, el simbolismo y el modernismo. Voy a preparar otro tutorial para centrarme en estas tres grandes divisiones que tuvo el modernismo. Pero por lo menos en este tutorial ya te queda claro que el modernismo tuvo tres vertientes. Uno de los escritores más destacados en el modernismo fue Rubén Darío con su poemario Azul. Después vino el realismo mágico, que fue un movimiento literario que nació en el siglo XX en la pintura y luego poco a poco se fue introduciendo en la literatura. Buscaba incorporar lo fantástico y lo maravilloso en todos sus relatos. Sin embargo, no hacía ningún hincapié en su carácter asombroso, sino que contaba las cosas más interesantes o más inverosímiles de una manera muy natural. Eso caracterizó mucho al realismo mágico, porque aunque contaba cosas mágicas o irreales, lo hacía prácticamente sin asombro, como si fueran cosas normales. Obviamente, la obra cumbre del realismo mágico es 100 años de soledad. Si quieres ahondar en 100 años de soledad, te invito a ir a mi canal a ver los dos videos que tengo sobre este gran libro. Después tuvimos el vanguardismo, que surgió en la primera mitad del siglo XX. En el vanguardismo se incluyeron todos aquellos movimientos literarios que buscaron la transformación radical de las letras. Estos movimientos aparecieron en Europa después de la Primera Guerra Mundial. Se caracterizaron por la negación completa del pasado, la afirmación de la originalidad, la búsqueda de la correlación entre la palabra, la línea, el color y el sonido.
Las obras más representativas del periodo vanguardista fueron el Manifiesto Surrealista de André Breton y Luna Park de Luis Cardosa y Aragón. Después tuvimos el postvanguardismo, que surgió a mediados del siglo XX. Se caracterizó por el rechazo al optimista idealista de los vanguardistas, que evadían la realidad a través de su poesía. Su causa inmediata fue el pesimismo que prevaleció después de la Segunda Guerra Mundial. Se vio muy influenciado por las teorías marxistas, o sea, las teorías de Carlos Marx. Las obras más representativas fueron Antipoesía de Nicanor Parra y Epigramas de Ernesto Cardenal. Y básicamente eso ha sido todo por hoy en el tema de movimientos literarios. Te invito a que te suscribas a mi canal y le des like a todos mis videos para que mi contenido siempre sea gratuito. Adiós.